Dios les bendiga a todos mis hermanos, sean muy bienvenidos en esta tarde linda aquí desde London, Ontario, Canadá. Les saludamos. Quiero invitarlos a que participen todos de nuestro servicio, un culto en línea. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, al Salmo con el que empezó nuestro hermano Samuel, Salmo capítulo 24. Vamos a ir allí, por favor, Salmo capítulo 24. Cuando usted esté allí puede decir amén, por favor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que se sientan muy bien en este día, que realmente el Señor toque cada una de sus vidas, que Dios hoy sea glorificado en cada uno de nosotros. Bueno, Salmos capítulo 24, vamos a empezar allí, por favor. Cuando usted esté allí puede escribir amén si es tan amable. Salmo capítulo 24. Muy bien, vamos entonces allí a comenzar. Sean todos muy bienvenidos, mis hermanos. Me alegra verles aquí conectados a cada uno de ustedes. Muy bien. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Inclinamos los rostros, vamos a orar para que el Señor se glorifique en esta tarde. Padre, te honramos y te exaltamos, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos tu palabra, que es santa, que es buena y poderosa. Y hoy rogamos, háblanos a nuestras vidas. Levanta la fe, Señor, de tus hijos, de tu pueblo. Enséñanos, instrúyenos, exhórtanos. Enséñanos, Señor, a agradarte y a vivir para ti. Y que esta palabra, Señor, fluya con poder. En el nombre de Jesucristo atamos el espíritu de error, atamos el espíritu de falso maestro, atamos toda opresión de las tinieblas, la enviamos al abismo. Y, Señor, es tu palabra la que será predicada y es tu espíritu el que ministra únicamente acá, Señor. No aceptamos nada que no provenga de tu reino, Dios. Únicamente a ti te anhelamos, Jesús. Únicamente a ti queremos glorificar, Señor. Gracias te damos hoy. Espíritu Santo, dale oídos a tu pueblo para oír lo que hoy tú tienes que decirle a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, sean todos muy bienvenidos, mis hermanos. Salmo capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová, o del Señor, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo estoy esta semana haciendo mi devocional diario, como es de costumbre, levantarme todas las mañanas temprano a hacer mi lectura. Leo el salmo del día, que pues los leo en orden, leo el proverbio del día. Pero cuando yo estoy leyendo el Salmo 24, me quedé fijado en este solo versículo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y simplemente comienzo yo a pensar, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios en el que nosotros estamos creyendo? ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es el Dios del cual hoy nosotros estamos hablando? ¿Quién es el Dios al cual nosotros doblamos nuestras rodillas y oramos y ponemos nuestras vidas en sus manos? ¿Quién es este Dios que creemos que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados? ¿Quién es Él? ¿Qué tan grande será? ¿Qué tan poderoso será nuestro Dios? Y me quedo meditando en este versículo y no puedo salir de este versículo. De Dios es la tierra y su plenitud. O sea, toda la tierra, este planeta, pero no solamente este planeta, la creación entera le pertenece. Dice el mundo y los que en él habitan, cada ser humano, cada alma, cada persona que ha vivido desde el inicio hasta este tiempo, toda la gente durante toda la historia, personajes famosos, históricos, celebridades, gente desconocida, gente en necesidad. Todos los seres humanos
todos y cada uno de ellos, todos los seres creados, animales, todo le pertenece a nuestro Dios. Y yo estoy pensando en estas palabras y digo, Señor, a esta altura de mi vida, 14 años después de que te entregué mi corazón, ¿puedo yo mismo entender quién tú eres, Dios? ¿Puedo yo creer y comprender tu grandeza y tu poder, Señor? Y estas palabras comienzan a conmoverme, porque si hay algo que realmente debilita nuestra fe, es el desconocimiento de quién es Dios. Si hay algo que debilita nuestra fe, es entender qué tan poderoso, tan grande, tan fiel, tan amoroso es Dios. Y yo meditando esta palabra, este salmo lo leí tal vez el día martes o el día miércoles, y estoy meditando y meditando toda la semana, y sé que la palabra, la predicación que Dios me da para el día domingo, de hablar de Él, de su grandeza, de su poder, de su majestuosidad, de poderle hablar al mundo, a la congregación que Dios me ha dado a pastorear, que es un gran privilegio, pero hablarle al mundo entero, a todos los que vayan a compartir este mensaje, decir quién es Dios. Primero, ¿qué ha hecho Dios en mi vida cuando me sacó de la miseria, cuando Dios me sacó de la derrota, de la ruina, cuando Dios me sacó de una vida sin futuro? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Y qué he conocido yo de Dios, de su amor, de la perfección, de la hermosura de Jesús, de su fidelidad? Poderle contar al mundo entero quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan grande y poderoso es? ¿Qué tanta gloria merece que nosotros le demos? Si realmente Dios es digno o no de que lo alabemos. Si realmente vale la pena o no servirle a Dios. Si valdrá la pena o no alabar a Dios. Todo esto está meditando mi mente, mi corazón. Estoy en esto toda la semana. Y de pronto me encuentro en un estado de gozo, me encuentro en un estado de alegría, me encuentro en un estado de fuerza espiritual, de fe, de tan solo pensar en el poder de mi Dios. Porque ya no estoy hablando de un Dios, estoy hablando del Dios de la creación, del Dios que me salvó, pero estoy hablando de mi Padre, estoy hablando de aquel que me adoptó hijo suyo por Jesucristo, aquel que con la sangre de Jesús ha limpiado mis pecados, estoy hablando de aquel que me dio su Espíritu Santo, o sea, tengo hoy a Dios en mi interior, y eso me está dando paz, me está dando una fuerza que no tenía antes. Y el día viernes el Señor me pone a predicar sobre la libertad, y yo estoy predicando de la libertad, pero estoy experimentando toda una semana de libertad. Estoy experimentando una libertad en áreas de mi carácter que durante mucho tiempo he venido pidiéndole a Dios, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a dejar esto otro. En áreas donde yo sentía que no estaba logrando ciertas cosas, empiezo a encontrar una fuerza superior a la mía, un poder mayor al mío. Y esto simplemente como resultado de estar meditando en la palabra de Dios, en estar meditando en quién es este Dios al que yo sigo, al que yo sirvo, quién es este Dios al cual yo amo con todo mi ser, quién es este Dios que un día me rescató de la muerte, me salvó de 3 intentos de suicidio, quién es este Dios que ha comprado mi vida, quién es Él. Bueno, la Biblia dice que es el dueño de toda la tierra y de todo lo que en el mundo habita. Dice la palabra también en el libro de Ezequiel que dice Dios mismo, mías son todas las almas, el alma que pecare contra mí, esa morirá. O sea, Dios es el dueño, el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Y comienzo yo a meditar en el mensaje, le empiezo a pedir al Señor cómo lo voy a estructurar. Y hay una palabra en mi mente toda la semana y es todopoderoso, el Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Y digo, wow, santo Dios, necesito compartir esto con la congregación. Necesito hablarle a la gente de quién es el Dios todopoderoso al que nosotros seguimos, al que nosotros servimos. Y para esto, quisiera que por favor fueras conmigo al libro de Job. El libro de Job, vamos a encontrar algunas menciones de Dios como el Todopoderoso,
como el Todopoderoso. Y en el libro de Job, la palabra todopoderoso o omnipotente, porque todopoderoso y omnipotente tienen el mismo significado y ambos vienen de la misma palabra hebrea, la palabra El Shaddai. El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, El Shaddai. Y este El Shaddai o el Dios todopoderoso o el Dios omnipotente en Job, en tan solo el libro de Job se menciona 31 veces. 31 veces se hace mención a este nombre de Dios, El Shaddai, el Todopoderoso, el dueño de todo lo que existe, el más que suficiente. Y Job lo menciona, por ejemplo, en el capítulo 40, versículo 2, cuando está Dios mismo respondiendo a Job y le dice en el versículo 2, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces, Job es confrontado en medio de su prueba, en medio de que Job ya está enfrentando la incredulidad que lo ha rodeado de sus supuestos amigos. Job está cansado del sufrimiento sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Y Job comienza a cuestionarse quién es Dios. Porque Job en el comienzo del libro había hecho una afirmación rotunda. Y Job había dicho, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador, yo sé que mi Dios vive. Dios ha permitido esta prueba en mi vida y Dios me ha dado cosas muy buenas. Ahora que me da las malas, yo no las voy a desechar, voy a recibir también la reprensión del Señor. Pero Job, con el transcurso de los meses, Job con el transcurso de la prueba, de la aflicción y del dolor, va menguando sus fuerzas, va menguando su fe. Y en un momento en que Job se encuentra realmente débil, en que sus amigos han pisoteado completamente su dignidad, en que sus amigos lo han acusado de pecado, en que todo el mundo le ha dado la espalda a Job, es allí donde se presenta el Todopoderoso. Y se presenta no de cualquier manera. La Biblia dice que se presenta desde un torbellino. Esto lo dice aquí más atrás, en el capítulo 38. Dice en el 38:1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, o sea, cuando habla de un torbellino, imagínese usted lo que se llama un twister o un torbellino. Se me fue la palabra realmente para definirlo en el castellano. Cuando nosotros, un tornado es la palabra, un tornado, algo muy grande, algo muy poderoso. Y desde allí, desde ese tornado, se presenta a Dios a un hombre de carne y hueso como Job. O sea, ¿de qué clase de Dios estamos hablando? ¿Qué clase de poder hay en este Dios? Desde allí se presenta en el momento de la debilidad, en que Job se está cuestionando, en que Job está atravesando el momento más difícil de la prueba. Y desde allí se levanta Dios y le dice, ¿acaso es sabiduría? Job 42, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, Dios le está diciendo, ¿acaso Job piensas que de balde te he hecho sufrir? ¿De balde te he hecho pasar esta prueba? Y Job ve el poder, la magnificencia de Dios, su voz que truena. Y Job se siente débil, se siente insignificante frente a este Dios tan grande y poderoso. Y Job simplemente responde y dice en el versículo 4, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y Dios continúa respondiendo allí en el versículo 6 desde el torbellino. O sea, viene esta escena en que Dios se presenta en un tornado gigante y desde allí una voz que truena. Además del espectáculo de uno poder ver un torbellino, que es una cosa realmente apoteósica, es algo muy fuerte, muy impactante. Y además de que Job está viendo a Dios en ese tornado, Job está escuchando su voz que truena. Pero una voz que truena más que exteriormente en su corazón, que truena en su corazón y le dice, Job, lo que estás hablando no es sabio ni es correcto. Este no es el momento de dudar de mí. Y comienza una discusión poderosa entre el Todopoderoso y un hombre vil,
de carne y hueso como Job. Y Job dice, yo mejor me callo, pongo mi mano sobre mi boca y voy a escuchar qué es lo que este Dios tan grande tiene que decirme. ¡Wow! La siguiente vez que se manifiesta Dios en su poder, y miren la clase de palabras que Dios le dice a Job, versículo 9, dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Cuando nosotros cuestionamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cuando nosotros decimos, ¿por qué me vino esto? ¿Y por qué estoy atravesando? ¿Y por qué estoy sufriendo? Y cuando nosotros cuestionamos a Dios, necesitamos entender que el Dios de la Biblia, el Dios que hizo todo lo que existe, es un Dios tan grande, tan superior a nosotros, que lo único que podemos hacer es callarnos la boca, cerrarnos nuestra boca y esperar en Él, que es lo que Él está haciendo, porque Él es Dios. Y Él tiene el control, el poder, el dominio, pero también tiene la misericordia y el amor suficiente para saber lo que está trabajando en nuestra vida. Y esa es la reflexión que Job está recibiendo en él. Dios le comienza a exhortar a Job y le dice, ¿vas a contender conmigo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? Hermanos, cuando nosotros hablamos de los límites del mar, necesitaríamos buscar esos videos que hay del tsunami que hubo en Indonesia hace varios años y entender que cuando el mar se desborda, no hay quien lo detenga. No hay quien controle la naturaleza que Dios hizo. Este planeta Tierra es un planeta diminuto, de los más pequeños del sistema solar en el que estamos. Pero el sistema solar es de lo más insignificante en la galaxia en que nosotros habitamos. Y en este planeta diminuto en el que nosotros vivimos, no logramos controlar los fenómenos físicos y naturales. ¿Quién es Dios? ¿Qué capacidad de poder hay en Él, mis hermanos? ¿Cómo podemos nosotros contender cuando Él envía un juicio? Cuando Él dice, voy a probar, voy a trabajar en alguien. ¿Cómo nosotros vamos a cuestionar sus designios? ¿Cómo nosotros vamos a creer que somos más sabios que Él y tomar nuestras propias decisiones sin Él? ¿Cómo nosotros vamos a tomar un camino diferente al que Él nos ha trazado? ¿Cómo nosotros vamos a derrumbarnos y a no tener fe si Él dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin? ¿Qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Job, después de semejante manifestación de poder, después de entender en su corazón lo equivocado que estaba, no le queda más remedio que en el capítulo 42, versículo 2, reconocer lo que es Dios y lo que es Job. Y dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amada iglesia, ¿cuándo nosotros vamos a llegar a este punto como el de Job? De reconocer que Dios todo lo puede. Que Dios todo lo puede. Que Dios es más que suficiente. Hoy yo quiero compartir con ustedes varios pasajes de la Biblia que en parte son predicación y en parte son enseñanza. Pero hoy yo quiero hablarles desde una visión que Dios ha puesto en mi corazón, y hablando de tornados, hablando de estos fenómenos naturales tan poderosos, hablarles desde el tiempo en el que estamos hoy nosotros parados. Cuando comenzó este año y comenzaron los incendios en Australia y comenzaron los desastres, terremotos en diferentes lugares y los rumores de guerras tan fuertes, y antes de que el COVID-19 cobrara esta fuerza que hasta ahora ha cobrado, en que ya vamos más de 8 millones de habitantes de la Tierra infectados, casi 500,000, casi medio millón de muertos por el COVID-19. Antes de que esto sucediera, nosotros teníamos el anuncio de parte de Dios de que venían cosas fuertes este año. Y mucha gente lo ignoró. Mucha gente no creyó. Pero cuando comenzó la tormenta a verse y cuando comenzó realmente a formarse el torbellino, hablando en una manera simplemente figurada, cuando comenzó este torbellino de problemas y comenzó realmente a entenderse que lo del COVID-19 era una pandemia, ya no era simplemente una epidemia en China, sino que era una pandemia a nivel mundial, iba a afectar la humanidad.
cuando comenzó a forjarse el torbellino y comenzaron los realmente encuartelamientos y la gente a quedarse en sus casas y a cerrarse compañías, y cuando ya estuvimos en medio de esa tormenta tan fuerte del torbellino, dijimos, wow, ¿qué va a venir ahora? Que esto está terrible, el mundo se va a acabar, y empezaron a sacudirse realmente los cimientos del cristianismo y a examinar la profecía bíblica, y por eso entramos en estudios como Apocalipsis y a mirar todas las señales. Pero el torbellino o el tornado tiene una característica, y es que como es un círculo, son vientos que giran en torno a un eje. Entonces, lo que causa el mayor impacto es lo que su exterior, el círculo mayor, va tocando. Pero ese eje tiene un centro al cual se le conoce como el centro de la tormenta, cuando hablamos en casos de un torbellino gigante o un tifón o una tormenta tropical. Simplemente tiene un centro, y ese centro, cuando pasa el desastre, las nubes, todo lo que va absorbiendo a su paso y destruyendo en su área exterior, en su anillo interior se ve con plenitud la luz, el sol. No hay ninguna clase de viento, de ruido, de nada. Es una aparente paz impresionante, pero es apenas el centro del torbellino, es apenas el centro de la tormenta. Pero después de esa aparente paz y después de esa aparente calma y luz y tranquilidad, como que de pensar que ya se acabó lo peor, viene la fuerza mayor, y es la que va a impactar y va a terminar de destruir, de arrasar todo lo demás. Y yo meditaba en el Dios Todopoderoso y meditaba en esto del tornado, y logro entender que nosotros en este momento, hoy, estamos en el centro del huracán. Estamos en justo el centro de la tormenta, donde todo se ha apaciguado, donde el COVID-19 no era tan terrible como se esperaba, donde no murieron tantas personas como se había dicho, 3, 4, 8 millones, 10 millones de habitantes. Realmente muchos países lo lograron controlar, si bien otros están ya comenzando a entrar en la segunda ola de contagios y no sabemos en dónde vaya a parar. Pero lo que quiero decir es una cosa muy importante, y es que nosotros no podemos menospreciar el poder, los designios y los juicios de nuestro Dios y sus advertencias. Y si nosotros hoy estamos en el centro de la tormenta, tomemos con madurez, con sabiduría, esta enseñanza del día de hoy, para que cuando venga la segunda sacudida, la más fuerte, nosotros no nos derribemos en la fe. Se suponía que esta cuarentena iba a sacar a una iglesia más victoriosa, más llena del Espíritu de Dios. Se suponía que esta cuarentena era para que nos encerráramos con Dios, a llenarnos de su presencia y su poder. Escuchamos palabras de Dios a través de diferentes siervos diciendo que Él envió esto, que Él permitió esto para que su iglesia lo buscase más. Cosa que con satisfacción les puedo decir, en mi vida esta cuarentena ha traído un avivamiento, un despertar. He visto otras vidas de varios hermanos que han tomado un despertar con esta cuarentena, pero otros han ignorado completamente lo que ha pasado. Otros están diciendo, ya salió el sol, estamos en el verano, estamos en lo mejor está por venir. Y no saben que viene lo más fuerte, la sacudida mayor. Y por eso Dios hoy me da esta palabra, para que entendamos quién es el Todopoderoso. No para que la tomemos con miedo y con temor, porque si bien Job está impactado de ver la demostración de poder de Dios, de hablarle desde un tornado, y de entender que cuando Dios habla la tierra tiembla, Job toma una actitud correcta, y es que Job se humilla. Y Job reconoce su condición en el versículo 5, y dice, de oídas te había oído, Job 42:5, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. O sea, ahí viene un arrepentimiento, un dolor por su pecado, por su arrogancia, por su altivez. Dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, toda esta prueba, toda esta sacudida tan fuerte que vino sobre la vida de Job,
está trayendo un fruto maravilloso en Job, porque está conociendo quién es verdaderamente su Dios. Que Dios estaba más allá de la pérdida de sus hijos y de sus hijas, que Dios estaba por encima de las propiedades, de los animales, ganados, de los siervos, de todo lo material que Job había perdido, que por encima de este mundo terrenal físico había algo mayor, algo superior, y era la eternidad del Todopoderoso. Y que Job ahora se hallaba en esa eternidad, entendiendo que ahora él hablaba cara a cara con el Creador de todas las cosas. Y Job se arrepiente y se humilla por haberse quejado, se arrepiente y se humilla por haberle oído a la gente incrédula, a la gente que no ha debido prestar atención. Job se humilla delante de Dios y dice: sí he sido un poco religioso, seguía tradiciones, presentaba ofrendas y sacrificios por mis hijos, pero no entendía tu magnitud y tu poder, Dios. Pero hoy yo me arrepiento delante de ti, Señor. Y lo más maravilloso es que dice el versículo 10, que después de esta humillación de Job, dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Pero fíjense que mucha gente toma el libro de Job para hablar de la prosperidad y de la restauración y de que Dios te quita pero después te devuelve. Ese no es mi punto, ese no es ni el aspecto que yo creo que Dios nos está hablando en el libro de Job. Lo que Dios nos está hablando es de una relación sólida, firme con Él, en la cual dice que después de Job abrir los ojos ante el poder, al escuchar de Dios decir: yo soy el que creé todas las cosas que tú ves, ese mar tan poderoso que nadie puede detener, fui yo el que le puse el límite, dice Dios. Entonces Job entiende en su corazón quién es su creador, a quién él le oraba, a quién él le sacrificaba por sus hijos, ante quién él se guardaba, porque la Biblia dice que el Job era un hombre íntegro delante de Dios. Y ahora Job entiende a quién es que él le está presentando todas estas cosas. Y cuando lo entiende y se humilla y se arrepiente, dice el versículo 10 que Dios quitó la aflicción de Dios. Pero si usted entiende el transcurso en que se viene desarrollando la historia de Job, aún no se ha dicho que Dios le restaura las tierras, los hijos, las hijas, los siervos. No, la aflicción de Job salió de su corazón cuando entendió quién es su Dios. El poder, la grandeza, el tamaño, la gloria del que hizo el universo entero y con el cual él tenía una relación, el cual él había tenido el privilegio de ver con sus ojos y escuchar con sus oídos. Y eso hace que la aflicción, el dolor, la amargura, cualquier tristeza por cualquier pérdida, cualquier miedo por el futuro desapareciera del interior de Dios. Es ahí donde Dios quitó su aflicción. Y es ahí donde tú necesitas entender: tu aflicción no va a desaparecer cuando tú recibas la sanidad de tu cuerpo. No. Tu sanidad simplemente va a ser la demostración del amor de Dios, pero eso no debe ser tu alegría y tu gozo. Tu gozo debe ser que Dios está a tu lado. Si has estado en quiebra y Dios te restaura y te prospera económicamente, eso no debe ser lo que te quite la aflicción. Tu aflicción desaparecerá en el momento en que tú entiendas que para Dios es igual que tú tengas poco a que tengas mucho, que Él quita y que Él pone, que tú no cambias si tienes o no tienes, que tú eres importante para Dios con o sin dinero. Tu aflicción desaparecerá no porque se restaure tu matrimonio y tu hogar. Tu aflicción desaparecerá porque Dios ha entrado en tu casa y ahora vive en tu familia. Y no podemos perder el sentido de las cosas, no podemos perder el sentido del por cual nosotros honramos y servimos a Dios. Nosotros seguimos a Dios y creemos en Dios no porque nos haya prosperado ni sanado, no porque nos haya dado hogares y bienestar, no. Nosotros lo servimos porque Él es digno de que le sirvamos. Nosotros lo honramos porque nadie más merece honra y exaltación sino solo Dios. Nadie más merece gloria sino nuestro Dios, que es poderoso. Nadie más merece que lo alabemos. Nada más nos quita la aflicción, el dolor, la tristeza, sino nuestro Dios cuando su presencia viene a nuestra vida. No hay nada más para la aflicción que la presencia de Dios, mis hermanos.
Y por eso mucha gente hoy está próspera económicamente, tiene salud, tiene familia, tiene bienestar, pero está afligida, está amargada, no tiene llenura en su corazón, no tiene satisfacción ni plenitud, porque no tiene aún la plenitud de Dios en su interior. Sí, claro, Dios bendijo a Job después, versículo 12. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y ahí comienza a describir todo lo que Dios le dio, le añadió, le multiplicó. Pero nosotros no estamos buscando a Dios por eso, mis hermanos. Nosotros estamos tratando de entender quién es el que nos prometió. Y miren, cuando nosotros hablamos del Todopoderoso, debemos entender que hay promesas que hemos hecho que no hemos podido cumplir. Todos hemos hecho promesas en algún momento, o a Dios, o a un familiar, o a alguien a quien amamos. Le hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir. ¿Y saben por qué no las pudimos cumplir? Porque no tenemos el poder y la capacidad para cumplir, para hacer aquello que hablamos. Pero cuando hablamos del Todopoderoso, el Shaddai, nosotros estamos hablando del único, porque no existe nadie más, el único que tiene el poder, la capacidad de llevar a un hecho, a una realidad, aquello que Él promete. Y para explicar esto, les pido que por favor vayan conmigo a Génesis capítulo 17 y vamos a hablar de otro hombre de fe. Otro hombre de fe. Otro hombre que fue probado en su fe. Otro hombre que fue realmente visitado por Dios. Y dice la palabra en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si la Biblia nos está diciendo a nosotros que era Job de edad de era Abraham, porque todavía no era Abraham, sino Abraham, que era Abraham de edad de 99 años. Si la Biblia nos está diciendo esto, es por algo muy importante y les quiero explicar. Es porque cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, que sería en la Biblia hebrea lo que diría, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Lo que allí le está diciendo Dios a Abraham es que han pasado 24 años desde que Dios le hizo una promesa y le dijo, yo haré que tengas una descendencia como las estrellas del cielo si las puedes contar, o como la arena del mar si puedes tú tomarlos en tus manos y comenzar a contarlos. Así será de grande tu descendencia. Pero esa promesa se había hecho 24 años atrás. 24 años atrás. Y en este momento en que Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy tu Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Han pasado 24 años en los cuales Abraham ha dudado. Abraham ya se había equivocado, escuchó a Sara, su esposa que tenía incredulidad, y se llegó a Agar, la egipcia, la sierva que ellos tenían, y se llegó a ella pensando que Dios no tenía el poder para poder realmente engendrar a Isaac de Sara, que ya era anciana. Y Abraham pensó que podía ayudar a Dios y por eso se llega a Agar, y ya había nacido Ismael, lo cual había sido un desastre y un error terrible en la vida de Abraham. Después de los errores de Abraham, después de que Abraham tuvo momentos en que se equivocó y falló delante de Dios, a los 24 años, en medio de que su prueba está más fuerte que nunca, porque una cosa es cuando tú empiezas la prueba, pero otra cosa es cuando van pasando los años y tienes que soportar el dolor de los años, tienes que soportar el ver una promesa de lejos y pensar que no va a llegar. Es allí cuando llegó el Shaddai a la vida de Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo soy el que te prometió que tendrías un hijo. Yo soy el que dijo que de ti haría una nación muy grande. Yo soy el que vengo con el cumplimiento de mi promesa, porque yo no miento. Y tengo el poder, dice Dios, para hacer lo que yo he designado hacer. Ahora tú, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir? Que le está diciendo,
Créeme lo que te he hablado. No dudes más de lo que yo dije que voy a hacer con tu vida, Abraham. Cierra tus oídos a la incredulidad. No dejes que nadie te robe la fe. No dejes que nadie haga que tú olvides las promesas que yo te he hecho en tu vida. Yo soy tu Dios, que voy a cumplir lo que te dije. Al año siguiente de que Dios se presenta, nace Isaac. Y nace de Sara. Porque este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios en el cual nosotros creemos, mis hermanos. Y si Él dejó todo esto como una evidencia en su palabra, es un registro para que nosotros tengamos la seguridad, la firmeza de que como Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Que si algo tenemos que estar aferrados en este tiempo es a las promesas de Dios. Si hay algo que tenemos que abrazar hoy más que nunca, es lo que Él ha dicho que va a hacer. Y sobre todo en medio de las crisis, sobre todo en medio de las pruebas en las que estamos. Mira, mi amado hermano, si la fe que tú tienes en Dios no te da paz, nada te va a dar paz. Ni que aparezca la vacuna del COVID-19, ni que te llenes de dinero porque te ganaste el baloto. Nada te va a dar paz si tú no logras entender quién es Dios, quién es el Señor Todopoderoso. La palabra Shaddai tiene dos orígenes, y en esto voy a hacer algo de enseñanza. El primero es que se deriva de la raíz Shaddad, o sea, Shaddai se deriva de la raíz Shaddad, que significa ser poderoso, o sea, se está refiriendo a alguien que tiene mucho poder. Pero también la palabra Shaddai se desarrolla en medio de una combinación de She más Dai, que significa aquel que es suficiente. Y esta idea la trabaja la Biblia hebrea para mostrarnos que Dios es el Todopoderoso y que tiene la capacidad, el poder y el dominio de cumplir lo que ha prometido. O sea, en otras palabras, déjeme pasar de la enseñanza a la explicación. En otras palabras, lo que la palabra El Shaddai o el nombre propio de Dios El Shaddai nos quiere decir a nosotros cuando la leemos es que Él cumple sus promesas. Es que Él puede hacer lo que nos habló. Es que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida, lo cual nos da fuerzas y nos renueva, mis hermanos. Yo no podría estar acá si no creyera en el Shaddai. Yo no podría estar aquí parado, porque tal vez miraría mi vida en momentos como los de Job, donde lo perdí todo. En momentos donde mi vida iba hacia arriba, vertiginosamente, en un éxito ministerial y wow, todo disparándose. Pero eso no era más que vanidad y cosas sin sentido. Y que cuando Dios removió todo eso y me quitó cosas que yo no necesitaba, quitó de mi lado gente que nunca debió estar allí a mi lado. Cuando Dios comenzó a limpiar mi vida, el ministerio que Él me ha dado, cuando Dios empezó a trabajar en mi corazón a partir de su enseñanza, de su disciplina, de su corrección, comencé a tener una relación más sólida con Dios. Porque nos es muy fácil darle gracias a Dios cuando nos prospera, pero no nos es igual de fácil darle gracias a Dios cuando nos quita algo. Y para eso quiero invitarlos nuevamente al libro de Job, esta vez al capítulo 5, Job capítulo 5, versículo 17, y son versículos que se deben quedar grabados en nuestros corazones. Mire lo que hace el Todopoderoso, Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amada iglesia, Dios tiene un propósito. En donde sea que esté tu vida en este momento, Dios tiene un propósito contigo. Y si Job estaba en un momento de su prueba difícil en el cual comenzó a hacer algunas afirmaciones de que Dios no era tan correcto, de que tal vez lo que él estaba pasando era una injusticia,
Tal vez tú estés pasando en un momento de estos en que digas, yo no merezco esto que me está sucediendo con mi familia, yo no tengo por qué pasar esto. Tal vez tú te encuentres en el punto de Job, o tal vez tú te encuentres en un punto como en el de Abraham, en el cual Dios te hizo una promesa, te buscaste un atajo, te equivocaste, fallaste y ahora no sabes cómo levantarte, conociste a Dios, te enamoraste, pero has dejado tu primer amor y ahora estás enamorado del mundo, de tu vida y no sabes cómo volver al camino, al centro que Dios quiere para ti. Entonces estás en ese momento como Abraham. Bien sea que estés como Abraham o como Job, Él sigue siendo el Todopoderoso y se va a presentar a tu vida y muy posiblemente hoy te está hablando a través de este burro que soy yo. Hoy muy posiblemente Dios te esté hablando y te está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, ve, anda delante de mí, sé perfecto en todos tus caminos. O sea, hoy tal vez Dios te está diciendo, levántate y vuelve nuevamente al camino. Vuelve a tomar la dirección de la vida que yo quiero para ti. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y si tú no entiendes este principio, puedes caer lastimado, herido y morir en un camino de esos que no era el camino de Dios para ti. Necesitas volver. ¿A quién? Al Shaddai. Aquel que tiene el poder, la grandeza, la suficiencia para cumplir lo que ha dicho con tu vida. Si Él te ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pues ese es tu propósito, esa es tu vida. Enfócate en la oración, enfócate en las promesas que Dios te dio de conversión a tu familia. Revisa tu vida, tus frutos, ámalos, predícales con amor y vas a ver a Dios Todopoderoso convertir cada uno de tus familiares. Porque no va a depender de tus fuerzas. Y esto es lo más maravilloso. Antes de pararme aquí a predicar, le dije, Señor, te doy gracias. Porque lo que hoy yo voy a predicar es algo que yo he vivido y por lo cual hoy yo estoy aquí parado. Porque si fueran mis fuerzas, hace mucho tiempo hubiera renunciado, desistido. Hace mucho tiempo hubiera abandonado. Pero no han sido mis fuerzas, ha sido Él el que la renueva, ha sido su promesa la que vuelve y me levanta, ha sido su palabra la que viene y me alienta, ha sido su presencia la que se lleva el dolor, la amargura, la tristeza, todos los lazos que el diablo quiere poner en mi vida, la presencia de Dios los destruye en un segundo. Y me vuelve a levantar y vuelvo a levantar mis manos y a decirle gracias. Porque es el Shaddai. Es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso. Es tiempo de levantarse, iglesia. Es tiempo de creer. Es tiempo de orar por los milagros. No importa la enfermedad que tenga tu familiar, tu amigo, tu conocido, pon la mano en el nombre de Jesucristo. Y si tienes que orar 100 veces, órala 100 veces. ¿Cuántas oraciones hizo Abraham en esos 24 años desde que Dios le prometió el hijo? ¿Cuántas oraciones habrá hecho Abraham en esos 24 años? Infinidad de oraciones. Señor, mi hijo, Señor, mi promesa, Señor, mi promesa. Oh, Señor, si tan solo te recordaras que un día me dijiste que me ibas a dar descendencia. Oh, Dios, tú un día me hablaste. Oh, Dios. Pero Dios tenía el control, el tiempo. Y Él obra como Él quiere, pero siempre trabaja a favor de los que le creen y de los que esperan en Él. Por eso este no es el tiempo de abandonar, iglesia. Este no es el tiempo de desmayar. Este no es el tiempo de echarse para atrás, iglesia. No. Tú caíste, yo también he caído. Fallaste, yo también he fallado. Te equivocaste, soy un maestro en los errores. Pero es que no depende de mí, depende de Él, depende de quien me dio la promesa, es su obra, ya no es mi vida, es su vida porque se la entregué. Por eso tengo esta confianza de volverme a levantar una y otra vez en Él, en su poder, en su grandeza y en su amor. Termino con esto, iglesia. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y aquí termino. Yo espero que este mensaje
entiendas que viene de parte del Señor y que no dudes más. Reprende hoy la duda de tu vida. El viernes predicamos sobre libertad. El miércoles ministramos y el Señor obró. El martes el pastor Mauricio predicó, ministró y Dios obró. Dios está obrando todo el tiempo en nuestras vidas. Es tiempo de entrar en ese río de poder. Es tiempo de entrar en esa dimensión sobrenatural en la cual Dios nos está llamando a entrar, mis hermanos. No más duda, no más incredulidad, no más flojera. No te culpes más. Suelta ese látigo. Has cogido un látigo y te has estado dando látigo de que no puedes y que eres malvado y miserable. Suelta ese látigo y recibe hoy el amor de Dios. Toma hoy la mano del Salvador. Tú no entiendes que Pedro caminó sobre las aguas y cuando vio que era tan terrible lo que estaba haciendo y reaccionó de lo que él estaba haciendo, se hundió. Pero ahí estaba Jesús para rescatarlo. ¿Cuántas veces Jesús vino en rescate de los suyos? ¿Cuántas veces Jesús ha venido en rescate nuestro y seguirá viniendo en rescate nuestro? Porque la obra que Él ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta su día. Lo que Él ha empezado, Él lo va a cumplir. Y tú necesitas creerlo y regresar a este camino. Efesios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escucha esto, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que significa esta palabra de que Dios nos ha bendecido, versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que significa esto es que en Cristo tenemos todos los beneficios de haber conocido a Dios. ¿Qué beneficios hay en haber conocido a Dios? Salvación, adopción, perdón, visión, dones del Espíritu, poder para hacer la voluntad de Dios, esperanza de una eternidad con Cristo. Todos estos son los beneficios de haber conocido a Dios, mis hermanos amados. Todos estos beneficios. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo según, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: dejen de pensar en un Dios terrenal, en un Dios pequeño, en un Dios insuficiente. Dejen de pensar que Dios es como los dioses que este mundo ha hecho. Hoy la mayor figura de fútbol en unos años será un anciano obsoleto y ridículo. Hoy el mejor y más brillante de los políticos mañana quedará totalmente opacado por otro más inteligente. Hoy el más importante de los artistas mañana desaparecerá ante otro que lo supere en dones y en talentos. Solemos hacer figuras, ídolos de esta tierra, de cada tiempo. Pero los planes de Dios son según Él mismo, que Él estableció allá en la eternidad. Allí donde nadie puede intervenir. Allí donde lo que Él dice se hace. Y tú debes entender que si hoy estamos pasando por juicios como el Apocalipsis nos lo anuncia y otros libros de la Biblia, hace parte de los planes que Él desde la eternidad nos habló. Y eso le da más fuerza a la palabra de Dios en nuestra vida, para que tomemos más en serio estas enseñanzas. ¿Qué quiere decir esta palabra de que estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús? Mira lo que dice. Nos muestra simplemente a un Cristo en su papel victorioso y exaltado como soberano sobre todo. Y cuando nos dice que nos escogió en Él,
Lo hace para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente. Y Dios nos ha venido hablando en estas últimas semanas de la gracia, de examinarnos a nosotros mismos si estamos caminando en fe. Dios nos está hablando de la libertad a la cual Él nos llamó. Dios nos está llamando a unirnos en el Espíritu. Dios nos está llamando a creer en sus promesas, a volver al camino, mis hermanos amados. Hay un versículo que me llamó demasiado la atención y es el versículo 7, en donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sabes qué se nos olvida continuamente? Que el perdón de nuestros pecados es por la sangre de Jesús, que fue el sacrificio en la cruz el que nos hizo a nosotros ser santos para Dios, que ningún esfuerzo nuestro, ninguna ofrenda nuestra, ningún servicio, nada de lo que hemos hecho para Dios logró perdonar nuestros pecados, pero que nuestra fe en que Jesús murió por nuestros pecados, eso nos limpió y nos lavó. Eso se nos olvida continuamente. Y amada iglesia, si hoy tú has estado acusado por un pecado que has estado practicando, hoy yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, confía en el Señor, trae ese pecado delante de ti, preséntalo, despréndete de él y dile: Señor, hasta hoy fue ese pecado en mi vida, me arrepiento y me aparto, y a partir de hoy comienza a tomar las fuerzas del Espíritu Santo para ti. Las fuerzas del Espíritu Santo para ti. Y deja que el Señor perdone tu pecado, porque para eso murió Jesucristo, para eso fue crucificado. Entrega la aflicción, entrega hoy el pasado oscuro que te atormenta. Satanás es experto en recordarte el pasado. Recuérdale tu futuro, y dile: sí, yo fui eso, diablo, pero ahora la Biblia dice que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo y que me ha llenado de toda bendición espiritual. La salvación, el perdón, la adopción, la redención. Eras esclavo de Satanás, ahora no, ahora eres esclavo por amor de Jesucristo, de aquel que dio su vida por ti. Iglesia, cambia tu manera de pensar. Iglesia, renueva tu mente. Iglesia, deja que Dios transforme tu interior. Deja que Dios obre con poder en tu vida, iglesia. El perdón de pecados y la redención, que únicamente un Dios todopoderoso puede hacer, el Dios de la creación. Amada iglesia, el nombre del Shaddai estuvo 31 veces en la boca de Job y de sus amigos, y tuvieron una discusión sin sentido y sin nada de razón. Hablaban cosas excelentes de Dios que ni ellos vivían ni conocían, acusaban a Job de cosas que él no había hecho, y en todo esto estuvo el nombre del Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces hablamos del Dios Todopoderoso y de nuestro Salvador, pero no entendemos en el corazón quién es Él, que Él sí tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántas veces oramos sin fe, iglesia? Y oramos por orar. ¿Has tenido ataques espirituales? ¿Te ha atacado un demonio en los sueños? Yo recuerdo, recién convertido, me comenzaron a atacar los demonios. Y recuerdo, a las pocas semanas de estar convertido, un demonio se me botó y me empezó a asfixiar y yo no podía respirar en la cama, acostado. Y yo no sabía de guerra espiritual, yo no sabía que habían demonios, yo no sabía nada de esas cosas, pero lo estaba viviendo y me estaba muriendo. Lo único que hice fue decir: ¡Jesús! En el momento en que dije Jesús, se rompió la opresión, pude volver a respirar y pude dormir tranquilo. El solo nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús, de decirlo de mi boca. ¿Cuánto poder hay en nuestro Dios, iglesia? Todo el poder. Y ha puesto estas cosas delante de nosotros para que las tomemos, las hagamos nuestras y marchemos hacia adelante. Es tiempo de levantarse, iglesia. Es tiempo de decir amén, de caminar hacia la voluntad de Dios y de llegar a la reflexión de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me humillo en ceniza y me arrepiento. Vamos hoy a dejar toda incredulidad delante del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que hoy nos recuerde todas las promesas que Él nos ha hecho. Todas las promesas que Dios nos ha hecho.
que nos las recuerde, porque yo te digo, a Dios no se le han olvidado sus promesas, a Dios no se le olvidó que Abraham tenía que tener su hijo a los 25 años de la promesa, no. En la dispensación de los tiempos, dice esta palabra en Efesios, en la dispensación de los tiempos, versículo 10, cuando el cumplimiento. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Alimentar la fe, esperar, tener esa confianza, esa seguridad, llenarnos de alabanza, llenarnos de júbilo, llenarnos de alegría, echar toda incredulidad. Oh, que vino este y te contaminó y dijo, oh, que te está yendo terriblemente mal, Dios se olvidó de ti, de pronto tú te equivocaste o Dios tiene otro plan y tú no sabes. Sacúdete de todo ese polvo de incredulidad, sacúdete de la incredulidad y de la religiosidad de otra gente y toma la fuerza y la fe que Dios quiere para tu vida. Y levántate, iglesia, porque este es el tiempo con nuestro Dios. Este es el tiempo con nuestro Dios. Este es el tiempo de venir a Él, al llamado. Este es el tiempo de venir, de levantarnos con fuerza, con esperanza, con convicción, con seguridad, de poner los pies sobre la roca. Este es el tiempo que tus hijos están más perdidos que nunca, pues cuando estuvo muerto el hijo de la viuda fue que apareció Jesús. Fue cuando murió y lo iban a sepultar que apareció Jesús y les dijo, hijos míos, y enseguida lo levantó entre los muertos. Estás esperando el momento de Dios. Él te va a impactar, Él te va a sorprender. Deja que Dios trabaje, deja que Dios lo haga y que lleguen al cumplimiento de los tiempos. Levántate donde tú estás, te quiero invitar, levanta tus manos al cielo y comienza a adorar a Dios allí donde tú estás. Haz uso de la fe y comienza a adorar a Dios. Y comienza a decirle gracias por lo que tú me has prometido. Gracias porque tú lo has dicho. Y fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Gracias por esa promesa que me hiciste hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Gracias, Señor, porque yo sé que esa promesa se va a cumplir. No depende de mi fuerza, no depende de mi talento, no depende de lo que yo haga. Depende de tu poder y tu grandeza, Señor, que se manifestará sobre mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Señor, que este no sea un acto emocional, que este sea un acto profético, Señor, certero, seguro en las vidas, que hoy están declarando con poder tu palabra, que hoy están diciendo yo creo en tu promesa, yo creo que eres un Dios vivo, yo creo que eres un Dios real, yo creo que tú me vas a levantar de esta crisis, yo creo que tú me vas a encender en el fuego de tu Espíritu Santo, yo creo que tú vas a romper esa cadena del pecado en mi vida, yo creo que hoy tú me vas a hacer libre, yo creo que hoy tú me vas a hacer libre de esta opresión espiritual, de este demonio que me ha atormentado. Hoy yo creo que tú vas a libertar mi familia. Hoy yo creo que tú vas a extender tu diestra de salvación, porque tu brazo es todopoderoso, porque tu mente, Señor, ¿quién la conocerá? Y tú tienes un plan con nosotros y hoy te pedimos las fuerzas para caminar en ese plan. Y hoy te pedimos, Señor, que nos des de tu poder. Padre maravilloso, Dios, en el nombre de Jesús, llega hasta donde esta persona que está viendo este video se encuentra. Llega a su corazón en este momento y vivifícale en su espíritu, Señor, y muéstrale que el cristianismo no es una emoción, muéstrale que el cristianismo no es una religión. Enséñale tu poder, levántale allí dando vida, Señor. Y si hay alguno que no te conoce en este momento, Señor, toca su corazón para que entienda que tú eres real. Espíritu Santo, no importa el tiempo en que una persona llegue a ver esta predicación, no importa los meses o los años que hayan pasado, pero en este momento te pido, toca su corazón y levántale, Señor, de entre los muertos, y sánale, Señor, su enfermedad, y levanta ese familiar que está agonizando, Señor, en el nombre de Jesús. Levántale, mi Señor, y aquella persona que dice amén, Señor, trae tu poder sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias porque puedo predicar la palabra, Señor, que tú me has permitido vivir. Gracias, Señor, porque este mensaje no tendría sentido si no fuera lo que yo he vivido, Señor, estos 14 años contigo, de fidelidad, de amor, de poder, Señor, de llegar a entender que no son mis fuerzas sino las tuyas, que no es mía la batalla sino tuya, que yo, Señor, solamente debo confiar, que yo solamente debo caminar en tu propósito, despegarme, Señor, de esta terrenalidad y aferrarme cada día más a ti, Señor. Padre mío, gracias te doy. Levanta la fe de tu pueblo, Dios.
En el nombre poderoso de Jesús, levanta a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, liberta ahora toda opresión espiritual, toda cárcel espiritual, destrúyela, Señor. Y liberta, Señor, a aquellos que están cautivos en delitos y en pecados. Señor, liberta a tu pueblo de la tibieza espiritual. Liberta hoy a tu pueblo, Señor, de los que están hoy, Señor, con un pie en el mundo y otro en el cristianismo. Liberta hoy, Señor, a aquellos que han muerto espiritualmente por su pecado. Dales vida nuevamente, Señor. Ten misericordia de tu pueblo y levanta una iglesia con poder, Señor. La iglesia que va a ver tu gloria, que es mayor que la primera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Y que esta fe, Señor, que tú me has dado, llegue a cada uno de ellos también. Y que puedan creer y entender que tu palabra es viva y es real, Señor. Que es viva, que es eficaz, que tu palabra lo dice y lo puede, porque esta palabra eres tú mismo, Señor. Y que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. En la autoridad que nos has dado atamos los demonios de incredulidad, de duda, de culpa, de religiosidad. Todo demonio de ataduras que ha traído pecados y vicios a la gente, en el nombre de Jesús lo atamos y lo enviamos al abismo. Y es tu poder, Señor, el que se manifiesta. Eres tú, Señor. Es tu obra. Bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Levanta, Señor, a todo aquel que esté caído y da fuerzas a aquel que no tenga ya ninguna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria y la exaltación a ti, Padre. Amén. Y amén. Amada iglesia, gracias. Quiero decirles que les amo, iglesia. Quiero decirles que sus pastores están con ustedes, orando por ustedes en todo momento. Que si ustedes están débiles, no les culpamos ni les juzgamos. Estamos a su disposición para lo que nos necesiten. Si necesitan una oración, llámenos para que podamos orar por ustedes. Iglesia, cosas terribles vienen, el Señor nos lo ha estado hablando. Cosas terribles vienen y estamos apenas en el centro de la tormenta. Fortalezcámonos antes de que comience esta segunda ola con tanta fuerza y con tanto poder. Cuando se venga toda la crisis y todo lo terrible que Dios ha designado sobre esta tierra. Fortalezcámonos antes de esas cosas para que ya la tormenta no nos vuelva a tomar desapercibidos, sin preparación. Por favor, iglesia, cuenten con sus pastores que les aman. Cuenten con su congregación preciosa que Dios les dio. Nosotros estamos aquí para ustedes, amada iglesia. Vamos a continuar haciendo estos cultos en línea hasta el mes de agosto. Lo que queda de junio, esta semana, todo julio. Y en agosto, dependiendo cómo las cosas estén, confiando en Dios, iniciaremos los servicios ya para todos, aquí abiertas las puertas de la iglesia. Pero mientras tanto, mientras nosotros estamos así, iglesia, no se quede sola. No desmaye, iglesia. Siga adelante porque el Señor le ama. Preciosos, les amamos y les enviamos lo mejor en este día. Les bendecimos en el nombre de Jesús.